Damos la bienvenida a Enrique Chazarra y a Jadoga Photoart, también conocido como Javier, más bien. Gracias por aceptar esta primera locura, Enrique. Ha sido un poco follón, 48 minutos para que funcionara todo otra vez. Tenemos la negra. Nada, es un verdadero placer. Ya te dije que contar conmigo para lo que queráis. Y te lo he advertido antes de empezar. Digo, cuidado que la técnica que piensas que lo tienes todo controlado, pero siempre falla. Te lo digo por experiencia, vamos, da igual el formato de programa, que siempre hay algo que falla y sobre todo el que lleva la técnica se vuelve loco. Sí, esto lo habíamos probado y nada, no ha querido, se oía con eco y esto era un infierno. Pero bueno, crucemos los dedos y a ver si todo va bien. A la primera, sí, crucemos los dedos, no vaya a ser. Ay. Pero bueno, ¿qué tal estás? ¿Qué tal ha ido después de todo el fin de semana? Pues mira, con resaca milenaria podríamos decir, porque han sido 2 días intensos, jueves y viernes, que ha estado aquí el equipo de Cuarto Milenio con Javi Pérez Campos, con Luis Uriarte, en ese Minero Live que pudisteis ver el pasado viernes, donde iba a decir nos colamos, no nos colamos, nos dieron permisos como Dios manda, nos dejaron la llave del Palacio de Justicia antiguo de Vitoria. Y la verdad es que, bueno, era una historia que le teníamos muchas ganas, a pesar de que el epicentro y el edificio conocido y famoso de este tipo de fenómenos es la Delegación de Hacienda. Pero bueno, este Palacio de Justicia tenía sus testimonios, tenía sus historias, está colindando a este otro lugar y de alguna manera teníamos muchas ganas, ¿no?, de enredar en ese lugar. Y todo esto lo veréis con más detalle en Cuarto Milenio porque, claro, esta historia surge a raíz de un testimonio que pude conseguir de una persona que tiene una vivencia muy interesante, ¿no?, dentro del Palacio de Justicia y que tiene relación con el resto del edificio, ¿no? Entonces eso ha motivado esta investigación, esa noche que pudisteis ver y de hecho, bueno, hoy mismo están saliendo comentarios en Twitter de mucha gente, ¿no?, que ha estado viendo el programa y colaborando, digamos, en esa investigación, pues con todos los medios técnicos que Luis Uriarte puso a disposición de los espectadores, ¿no?, con esa cámara 360 grados, con tantas cámaras recorriendo el palacio. Y la verdad es que hoy, hablando con Iker, hablando con Javi y demás, y con Luis, nos enviaban mensajes e historias de gente, oye, pues en tal minuto se oye, se ve, se tal. Y andamos un poco filtrando, ¿no? Porque teniendo en cuenta que aquello era un palacio abandonado y que estaba en el estado en que estaba, pues claro, hay muchos ruidos, muchas cosas que pueden ser completamente naturales. Así que puede haber alguna sorpresa próximamente. Pero de primeras tranquilito, ¿no? La noche. Quitando los portazos. Sí, no. Sí, bueno, sí, esos portazos que, bueno, tranquilitos. El cámara de Cuarto Milenio se llevó un buen susto. Que le dejamos en una planta solo grabando recursos y de repente vimos un grito y Javi y yo pensamos que se había caído por algún agujero o por las escaleras del grito que venía. Y subimos a todo correr y dice, oye, que esa puerta no se ha abierto, se ha cerrado. Digo, ¿cómo que se ha cerrado? Sí, no, que no sea una corriente de aire que ha abierto la puerta, sino que se ha cerrado. Y efectivamente, bueno, fuimos a comprobar la puerta y la puerta estaba bien, no había corrientes de aire. En fin, es algo muy sutil, es algo muy... Sí. No es muy espectacular, pero el hombre pegó un grito, ya te digo, el último que pensamos es que nos iba a contar eso, ¿no? Claro. Entonces, fue algo curioso, ¿no? En ese palacio tan grande, 5.000 metros cuadrados, un grito así de repente nos sobresaltó. Digo, joder, este ya se ha pegado un leñazo. Y al final, mira lo que era, ¿no? Pero bueno, lo que digo, algo muy sutil. ¿Qué pasó con el revuelo que montó Javi luego con tu aislamiento del hotel? Bueno, eso sí, claro, eso es una exclusiva para vuestro programa, porque fue algo muy curioso, ¿no? Resulta que nada, acabamos a las 3 y pico de la mañana, pues eso, nos fuimos ya del Palacio de Justicia, fuimos al hotel donde se alojaban el equipo de Cuarto Milenio y yo les acompañé al interior del hotel. Entramos por el garaje con el vehículo. Y bueno, una vez allí nos despedimos, ellos fueron a sus habitaciones y yo me fui a la recepción para salir a la calle y bueno, irme a mi casa, ¿no? Estando en Vitoria, pues es donde resido. Claro, y voy a salir y veo que la puerta está cerrada. Bueno, me dirijo a la recepción y en la recepción no había nadie. Empiezo a pegar voces, oiga, ¿hay alguien ahí? Tal, y nada. Pues estuve allí casi 15 minutos o más, buscando a alguien, metiéndome en la recepción, buscando un botón para abrir la puerta. Le llamé a Javier Luis Uriarte, oye, llama a la recepción a ver si suena por ahí algún dispositivo o algo para que venga aquí alguien. Y llamaron y no apareció nadie, y claro, y todo el mundo descojonándose. Tenía un aislamiento forzado ahí para acabar la noche. Y es curioso porque en ese hotel hay una historia también muy singular, ¿no? Que cuando me enteré que se alojaban aquí el equipo de Cuarto Milenio, les dije, ¿no? Pues mira, vais a estar en un hotel que no hay un hotel que no tenga una historia de fantasmas, pues este tiene también una historia de fantasmas, ¿no? Entonces, claro, me decía la gente, pues había aprovechado ya a investigar y tal. Digo, mira, estaba reventado, quería salir de ese hotel para irme a mi casa y coger la cama a gusto.
Y al final, nada, apareció el encargado de la recepción, que estaba en las plantas superiores, bajando por las escaleras, y hasta que no apareció allí, pues no me vio allí ya todo un poco exaltado, diciendo quiero salir de aquí ya, que necesito dormir, ¿no? Que dejadme libre. Esa fue un poco la anécdota que, bueno, esa fue la anécdota que le hemos comentado un poco así por encima en Twitter y la verdad es que, digo, fue un aislamiento forzoso, Claro. ¿no? Para rematar la Creo noche. ahí revuelo Javi Pérez Campos, en plan aislamiento del hotel, y digo, qué cosa más rara, Enrique en un Claro, hotel, sí, no, si no, vive es que allí y todo. Fue por eso, pero fue un aislamiento involuntario, ¿no? Pues, incluso buscando la salida de emergencia, recuerdo que decía Luis Uriarte, busca salida de emergencia y sal por ahí. Digo, pero aquí no hay ninguna salida de emergencia. Igual me meto en el otro lado y es peor y me quedo más encerrado. O sea, digo, bueno, pues me tengo que ir a la recepción. Y la última instancia podría ir a dormir con alguno de ellos, ¿no? Digo, oye, si me hacéis un hueco ahí en la cama, me voy a dormir con vosotros, porque esto parece que aquí no viene nadie. Claro, claro. Así que, bueno, pues anécdotas de los rodajes, ¿no? Que suele pasar. No, sí, os lo soléis pasar bien, ¿no? O sea, Sí, al final yo creo que nos entusiasma y nos apasiona el misterio. Todos conectamos un poco también por ese sentido del humor, ¿no? Que todos tenemos, ¿no? O sea, es ponernos serios y invocar a los espíritus y cosas por el estilo, ¿no? Que hace la gente. No, hay gente que se lo toma mal, hay gente que igual descubre que tienes una faceta un poco cachonda o tienes un sentido de humor, digamos, en general, y no serio y rígido y estar ahí pendiente de todo y lo estamos, pero bueno, al final yo creo que una cosa no quita la otra, ¿no? Y no solo para investigar, sino yo creo que en cualquier aspecto de la vida, pues el sentido del humor y en este equipo, vamos, vosotros que sois muy de redes sociales lo habréis visto, ¿no? A la hora de Twitter y comentarios de reporteros de Cuarto Milenio, y bueno, y qué decir de Iker y Carmen en Mino Live, ¿no? Con esos remates finales en algunos programas. eso es la que es la risa que le dan a la se montan ahí unos cachondeos terribles, ¿no? Pues una cosa no quita la otra, ¿no? Y en ese aspecto, digo, nos hemos montado una cuadrilla que somos todos por el estilo y la verdad es que lo pasamos bien, ¿no? Claro, es cierto que a lo mejor hay algunos personajes que parecen más serios, pues a lo mejor tú pareces más serio que Javi, Luis Uriarte parece serio, Paco Pérez Caballero parece muy serio. Que luego no es cierto, o sea, yo luego tuve el placer de conocer a Javi en el viaje a Sigüenza y luego con él y es que son simpáticos y risas las que más, o sea, hombre, que una cosa no quita la otra, trabajo serio, pero... Claro, es lo que te digo, ¿no? Al final, vamos, hay gente que igual se lo toma un poco, esta gente está de cachondeo y tal, y bueno, pues no quiere decir que tome eso como referencia para decir que la investigación o el trabajo no sea seria. Vamos, un ambiente distendido que también hace que uno pues trabaje de forma más cómoda con los compañeros. Eso es. No, y cuando hay que ponerse serio, pues uno se pone serio, ¿no? Pero al final el sentido del humor, y bueno, y hay mil anécdotas que podríamos dedicarle programas enteros a dejar a la investigación de lado, a lo serio, y dedicarnos un poco a contar anécdotas, pues eso, como la de hotel que os he comentado, o otras por el estilo, ¿no? Así que en ese aspecto, vamos, es algo que es fundamental. Y bueno, y en Twitter muchas veces, pues claro, hombre, uno cuando sale en el plato de Cuarto Milenio, pues lógicamente sale como hay que salir, ¿no? Contando la historia, la investigación y como serio, hay que ponerse en un evento, ¿no? De un lance de esas características. Pero bueno, luego en Twitter hay muchos comentarios que muchas veces pues haces bromas o haces algún tipo de... Siempre un poco con, pues eso, con elegancia, con categoría. Tampoco se trata de hacer un humor chabacano, ni mucho menos. Y bueno, hay gente que se sorprende, te lo comenta y bueno, se lo toman a bien, ¿no? Y bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Un poco ese ambiente distendido, sea donde sea, ¿no? Que a veces en las redes sociales falta hace también, ¿no? Sí, sobre todo vosotros que vuestras investigaciones son de horas y horas. Si todo fuera muy serio sería hasta agobiante. Entiendo yo ahí. Claro, sí, no, yo me imagino, pues esta más reciente que estamos comentando, en esos 2 días que hemos pasado en el Palacio de Justicia de Vitoria, pues si estaríamos todos serios y hubiese gente muy seria que se lo tomara todo muy a pecho, pues yo creo que al final saltarían chispas y tensiones y la cosa... vamos, no saldría bien, ¿no? Pero bueno, en cuanto se oye la sintonía Mino Live, en cuanto se enciende la luz de la cámara, es cuando ahí viene el entusiasmo y la seriedad y hay que hacer el trabajo bien, pues se hace, ¿no? Pero luego ya lo otro, lo que dice, una cosa no quita la otra. Pero bueno, eso en cualquier aspecto de la vida, eso no estamos descubriendo nada nuevo. Claro que sí. Eso es. Pues esa resaca de la que hablas tú, esa resaca milenaria, Enrique, sí. Yo creo que, bueno, se va a enlazar un poco y se va a alargar, ¿no? Con este desnudando al misterio, ¿no, Pablo? Como... estuvimos comentando el otro día en redes, todas estas preguntas que se le han ido lanzando los compañeros, los internautas. Claro que y bueno, creo que se va a extender un poco más esa resaca, Enrique. Así que vas a necesitar un poco más para recuperarte. No, yo más que nada resaca, no por el contenido, ¿no? Porque yo encantado, vamos, yo de estos temas y hablar con la gente estaría, vamos, sin problemas. Lo que pasa es que al final uno se agota, ¿no? O sea, me refiero al agotamiento, que nada, ¿no? Pues eso, han sido muchas horas, bueno, y Luis Uriarte ni te cuento, que estará llegando hoy todavía a su tierra sevillana, porque hemos pateado ese edificio de arriba abajo un montón de veces,
vueltas, viajes, tal, o sea, cierta tensión, porque todo salga bien, porque todo vaya bien, porque los testimonios que hemos entrevistado y los testigos que se han entrevistado y colaboradores, periodistas, cronistas, historiadores, que también los veréis en el reportaje Cuarto Milenio, todo vaya bien hilado, pues al final, bueno, hay cierta tensión que todo salga bien, ¿no? Para que Javi se vaya a Madrid, pues con el trabajo bien hecho, ¿no? Entonces al final, cuando ya acaba todo, esa sensación de plof, de bajón, y dices, estoy agotadísimo, ¿no? Pero bueno, que ya aquí en casa sentado desde Vitoria charlando con vosotros, vamos, encantadísimo. Así que sin problemas. Fantástico, fantástico. Sí, pues no te preocupes, porque aquí para desnudarte hay unas cuantas preguntitas que algunos se animó, como tu eterna rival de la edición de fotografía, el del troleo máximo. Doña Me Bajo del Mundo. Doña Me Bajo del Mundo. Doña Bajo del Mundo, que bueno, es encantadora. La verdad es que, mira, pues es un poco lo que antes decíamos, ¿no? Ese sentido del humor fino, irónico, pero elegante y con categoría, pues bueno, es una de las personas que en Twitter lo sabe captar, lo sabe divulgar. Y de alguna manera, pues con las fotos que a veces troleamos en plan de broma, pues vamos, son simpáticas, ¿no? No hay que por qué tomárselas a mal de ninguna manera, ¿no? Twitter también puede ser divertido. Claro, no, y aparte que Twitter también es un arma de doble filo, ¿no? Porque en Twitter hay ciertas personas que a veces no creas que todo el mundo coge esa ironía o todo el mundo se lo toma de la misma manera, ¿no? Pero en esta ocasión, personas así como ella, pues da gusto, ¿no? Ese sentido del humor. Ah, pero por ejemplo, Enteos te pregunta ¿cuántos libros tienes en tu biblioteca? Que eso puede ser complicado. Pues no lo sé, pues si yo nunca los he contado. O sea, así como alguna vez cuando dice Iker, pues tengo 20.000, 50.000, 80.000, digo, güey, los ha contado. Yo te voy a decir que tantos no tengo, me gustaría, pero muchas veces por cuestión de espacio no tengo tantos, pero es que no sabría deciros, no sabría deciros un número. O sea, no sé si son 2.000, 3.000, 4.000, es que no bastantes porque desde que empecé yo con 12, 13 años en el mundo del misterio, precisamente yo me acerqué a estos temas pues por una biblioteca, ¿no? Yo estudiaba en Vitoria en un colegio, en el Colegio Corazonistas de Vitoria, y de camino a ese colegio tenía que pasar por la biblioteca pública de Vitoria, ¿no? Y bueno, yo un buen día entré en esa biblioteca, ya os digo, con unos 13 años o así, y resulta que acabé en una sección que ponía parapsicología y ciencias ocultas. Y entré allí y empecé a enredar en estos libros. Y bueno, y me quedé fascinado porque hablaban de platillos volantes, hablaban de extraterrestres, de fantasmas, de la vida después de la muerte. Y yo pensaba, bueno, y estos temas, si están escritos en libro, ¿por qué no se divulgan en los informativos, en los telediarios? Una información no más extensa a nivel más popular. Y ahí empecé a leer y bueno, y hasta hoy en día, ¿no? Que sigo enganchado a la lectura de ese tipo de temáticas. Además es curioso porque las vueltas que da la vida, los libros que yo he escrito los he presentado aquí en Vitoria precisamente en esa biblioteca, ¿no? Donde yo descubrí esos libros. Y he acabado donando libros de a esa biblioteca y te pones a pensar y dices, joder, es la vida, ¿no? ¿Qué le iba a decir a ese chavalito de 13, 14 años que con el paso del tiempo pues sus libros acabarían aquí contando esas historias que tanto le fascinaron? Pues sí, y eso totalmente. Viene a lo que hablábamos antes de conectar. Tú decías, ¿por qué esto no se lleva tanto a lo público? ¿Por qué no salen telediarios? ¿Por qué crees que no? Porque en Argentina tú ves periódicos, apariciones, o sea, fantasmas en la calle, pero en España no se estila eso. Ya, joder, no sé, a mí me da cierta nostalgia y bueno, y Jadoga sobre todo, que es muy aficionado, como sabemos todos, y apasionado del fenómeno OVNI, en los años 70, ¿no? Esas crónicas de sucesos a lo JJ Benítez en la Gaceta del Norte, sí, que son de una época irrepetible, ¿no? Pero era un seguimiento del fenómeno OVNI en plan crónica de sucesos, ¿no? O sea, no entraban a valorar si existían unos extraterrestres o si venían de otros mundos o de dónde venían, sino que se relataba periodísticamente el avistamiento, bueno, o sea, avistamiento sobre la localidad de Llodio, tantos testigos, han visto unas luces con esas trayectorias, y a los 2 o 3 días, otra vez, esas luces que se vieron hace unos días, ahora se han visto en tal zona del País Vasco. Y cuando uno tira de hemeroteca y ve esos sucesos, dice que envidia, ¿no? De esa época, ¿no? Yo llegué a conocer algo por el estilo, pero ya un poco tarde, a mediados de los 80, finales de los 80, que todavía se llevaba ese tipo de avistamientos y de crónicas, sobre todo, bueno, a raíz aquí en Vitoria del famoso avistamiento de 1984, ¿no? Que tanto habla Iker en sus oratorias sobre ese avistamiento que se vio sobre Vitoria, ¿no? Con un apagón de luz, luego una serie de avistamientos, una serie de sucesos en toda Álava a nivel de luminarias y de luces, y era una época pues eso, fascinante por ese seguimiento, ¿no? Y seguimiento serio, ojo, porque luego ya vinieron los 90, el año 2000 en adelante. Parece que el seguimiento no era tal, sino eran más noticias puntuales, pero a veces con cierta sorna, ¿no? Con cierta mala baba a la hora de hablar de estos temas, ¿no? Yo hoy en día recuerdo
Sí, disculpa, Enrique, ¿no? Recuerdo un recorte de precisamente, ¿no?, de allí de Audicana, en el año Claro. 84. Sí, Esa familia, ¿no?, que le hablaban euskera al platillo, al ovni, y le respondía, ¿no? Decía, bueno, quiero que te alejes, ahora no, ahora acércate. Era un poco así, me da miedo, ¿no? Decían los estaban con los críos en la familia. Exacto. Sí, no, el mítico caso de Patxi Uriarte aquí en Audicana, como tú bien dices. Además, el titular era, ¿cómo era el titular de prensa? El ovni que respondió en euskera. Entonces, claro, ese título ya, el aficionado al fenómeno ovni generaba inquietud, pero es un caso y un titular que se utilizó también a nivel nacionalista, ¿no? Como haciendo ver, pues mira, los extraterrestres también hablan euskera, ¿no? Y le dieron la vuelta llevándolo a un terreno político, ¿no? Algo totalmente absurdo. Y claro, y luego también se generó pues mucho cachondeo, ¿no? Hablando con este testigo en muchas ocasiones, con Patxi Uriarte, es curioso porque sigue manteniendo lo mismo que contó en su día, ¿no? A pesar del paso del tiempo, y reconociendo él que mucha gente se rió de él y de su familia por contarlo, ¿no? Pero él mantiene que aquello pasó tal cual, ¿no? Que vieron esa luz avistada sobre la zona de los montes de Audicana, pensaron o dijeron que se acercase el ovni o la luz, y aquello se acercó. Y claro, la mujer, atemorizada porque se acercaba aquella luminaria, dijo en euskera, es Mercedes, no, por favor. Aquello se paró y desapareció, ¿no? Entonces, claro, visto así, contado de esa manera, la verdad es que a uno le llama mucho la atención que son casos irrepetibles. O sea, son casos de esa época mítica, ¿no? Que estamos hablando de los años 70, sobre todo, ¿no? De esa década tan ufológica. Sí, luego a lo mejor vino la Bruja Lola y todas estas que desprestigiaron mucho, y ya se fue todo hacia... Luego ya vino, pues eso, como digo yo, los 90, las televisiones públicas hicieron mucho daño a estos temas. Porque si recordáis, igual no sé si recordáis tanto, yo creo que Pablo es más millennial que... Bueno, yo soy del 82, ¿eh? Y Jadoga creo que también. Bueno. Yo también del 82. Vale, entonces, estamos ahí. Entonces, esa época yo recuerdo que los debates en televisión de estos temas eran esto. Ponían a un vidente medium, parapsicólogo y demás títulos en un lado, y enfrente ponían a un periodista incrédulo, pero incrédulo a más no poder, y ahí había unos rifirrafes terribles, ¿no? Entonces la imagen que se daba de la parapsicología, de los fenómenos paranormales, del fenómeno ovni y todo esto, era lamentable, ¿no? Porque nunca iban a llegar a un acuerdo, nunca, es que era imposible con esas posturas extremas. Ni no podías ir, a pesar de ser un aficionado al misterio, o sea, por vergüenza ajena no ibas ni con unos ni con otros, porque es que planteaban unas hipótesis y una forma de ver estos temas que era ridículo, ¿no? Y yo creo que en esos años 90 las televisiones públicas hicieron mucho daño, ¿no?, en este tipo de temas. Porque si ya de por sí eran temas que estaban un poco desvirtuados, que igual no tenían buena acogida en el público en general, pues claro, ya con estos debates y estos programas remataban, ¿no?, este tipo de historias. Yo recuerdo en esa época te invitaban a la radio, emisoras locales aquí de Vitoria y demás, y te presentaban como parapsicólogo, ¿no? Y yo tenía que, aclarar en directo o grabando el programa, mira, no, perdone, yo es que no soy parapsicólogo, yo investigador, tal, desde un punto de vista periodístico me interesan estos temas, pero parapsicólogo no, por favor. Claro, venían con esa información un poco de estos programas, donde cualquier persona que investigaba estos temas o le interesaba simplemente estos temas, pues ya era parapsicólogo, ¿no? Entonces había una desinformación bastante interesante que se metía todos estos temas en el mismo saco, y la etiqueta de parapsicólogo y parapsicología pues enseguida la ponían. Es más, yo hubo una época que palabras como fenómenos paranormales o parapsicología o parapsicológico las evitaba, ¿no? Porque estaban ya tan contaminadas y estaban tan desvirtuadas que realmente la gente lo asociaba a cosas que realmente nada tiene que ver con la auténtica investigación, ¿no?, de este tipo de misterios. Claro, esto viene ligado pues, a una pregunta que te hace Isa Aranjuez, que dice, ¿eres escéptico o creyente del misterio? Nuestra querida Isa, que le mando un saludo porque el último programa que hizo se lo dedicó a mi gatito recientemente muerto y me parece muy bonito y se lo agradezco enormemente. Claro que sí. O sea, que preguntaba, ¿escéptico o creyente del misterio? Pues mira, a mí siempre me ha gustado definirme escéptico, pero añadiéndole el adjetivo escéptico sano, ¿no? Porque hoy en día el escepticismo también está un poco desvirtuado y siempre se asocia al negacionista, ¿no? Y si uno va al diccionario, escéptico es la persona que duda o cuestiona las cosas. Y yo creo que es la mejor postura para acercarse al mundo del misterio. Yo puedo ser un entusiasta, puedo ser un apasionado del misterio, pero tengo que cuestionar y dudar las cosas, ¿no?, ante un supuesto fenómeno extraño o una supuesta situación insólita. Entonces, me gusta definirme escéptico sano en ese aspecto, ¿no?, por matizar un poco que el escepticismo es que yo creo es sanísimo en cuanto al mundo del misterio, sobre todo, ¿no? Lo de creyente, al final,
yo creo que incluso muchas veces, cuando llevas muchos años en estos temas, no es cuestión de creer o no creer. O sea, creencia suena más a fe, a religión, a decir, bueno, pues yo me lo creo porque sí, y no. Y muchas veces este tipo de temáticas yo creo que si uno se documenta, uno investiga y sobre todo tiene una labor de campo interesante e importante, al final no es que acabes creyendo, sino que te documentas y ese bagaje pues te hace tirar hacia un lado o hacia otro, ¿no? Y bueno, y yo a pesar de ese escepticismo sano, estoy convencido que las situaciones insólitas, anómalas, o llamarlas como queráis, existen. Hay testimonios que desde mi punto de vista lo avalan. Y al final, pues bueno, yo creo que es un poco la postura que mejor me ha ido en esta trayectoria persiguiendo misterios, ¿no? Como me gusta a mí. De hecho, yo cuando empecé en estos temas, pues eso, cuando se hablaba de los 13, 14 años en Vitoria, en esa biblioteca leyendo libros de misterio, yo creo que sería, sí, os iba a decir mi primer caso y yo creo que sí, si no fue el primero, fue de los primeros. Aquí en Vitoria había una iglesia donde decían que se escuchaban respiraciones, ¿no? Entre sus muros. Salió en prensa, a nivel popular, Vitoria entera sabía de ese caso. Y bueno, yo con mi primo, me acuerdo, y un amigo, cogimos las bicicletas y nos acercamos ahí en plan los Goonies casi, ¿no? A la iglesia en cuestión. Y efectivamente, los vecinos de la zona decían que sí, son unas respiraciones por la noche y tal. Y claro, había gente que decía que aquello era casi un milagro, otros decían que aquello era diabólico. En fin, cada uno lo interpretaba a su manera. Y conseguimos localizar al párroco, al cura de esta iglesia, de esta parroquia, y nos confirmó que efectivamente, que se oían respiraciones. Claro, nosotros ya íbamos con ansias de misterio y dice, oh, qué guay, aquí hay un caso paranormal, ¿no? Y tal. Y el caso es que luego el cura nos abrió los ojos porque nos dijo que lo que había pasado en ese templo, en esa iglesia, es que entre los muros de la iglesia había anidado una lechuza. Entonces, había ciertas horas de la noche que la lechuza se metía allí en su nido, vamos a decirlo así, y la respiración, con el eco y la acústica de la iglesia, pues amplificaba de alguna manera y se escuchaba si uno se ponía atención, ¿no? Entonces, claro, nos quedamos un poco chafados. Dice, claro, pues, explicación lógica a algo que supuestamente era misterioso, ¿no? Pero yo creo que también eso, por lo menos a mí, me hizo ver un poco que, ojo, que igual el misterio existe, pero puede haber explicaciones lógicas que si no las conoces o las ignoras, pues no quiere decir que eso sea algo extraordinario, ¿no? Sino que desconoces la explicación. Y yo creo que eso también marcó un poco este escepticismo sano, ¿no? que os estoy comentando, ¿no? A la hora de decir, bueno, sí, hay cosas raras, pero vamos a ser un poco críticos y objetivos y ver posibilidades lógicas, como en este caso, ¿no? De la lechuza que os estoy comentando. Claro. Pero, así es. Por ejemplo, otra pregunta que hace Isa, y además esta sí que me parece interesante porque, por ejemplo, yo del misterio siempre me ha traído más el tema poltergeist, casas encantadas, fantasmas, apariciones, el más clásico de terror. Hadoga creo que es más fenómeno ufológico. Totalmente. ¿Y tú, Enrique? Pues mira, yo estoy contigo, Pablo. Sí, porque mira, esos libros que os comentaba que leía en Vitoria, yo recuerdo con mucho cariño la biblioteca básica de los temas ocultos del doctor Fernando Jiménez del Oso, y uno de los primeros libros que cayó en mis manos era precisamente el de fantasmas, ¿no? Creo que se titulaba Mito y realidad de los fantasmas. Y siempre es un aspecto del misterio que me llama la atención, ¿no? Incluso a nivel de películas, me va más el tema terrorífico de casas encantadas. Claro, en las películas todo mucho más magnificado. Claro. O sea, sobre todo me gusta mucho el terror sobrenatural de los años 70, ¿no? Películas como pues eso, El Exorcista, El Ente, La Profecía, ese tipo de películas que tenían un no sé qué que hoy en día, por muy bien que hagan una película, no consiguen, ¿no? Ese espíritu, digamos, inquietante y a la vez, bueno, pues toques documentados del misterio que se reflejaban en aquellas películas, no, siendo películas muy exageradas. Sí. Entonces, sí, a mí lo de la vida después de la muerte, los aparecidos, los espectros, es algo que siempre me ha gustado y me sigue gustando, ¿no? Es algo que a la hora de, pues eso, como el otro día, de encerrarnos en un palacio abandonado, un castillo, donde sea, pues muchas veces vas tras esos testimonios de testigos que han visto, pues claro, aquí es algo también que yo suelo decir, ¿no? Con cautela, que igual a veces el problema en estos temas es las interpretaciones, ¿no? Que enseguida hablamos de extraterrestres o enseguida hablamos de fantasmas o personas del más allá, y a veces hay casos que yo creo que por sí solos dices, mira, esto es insólito, inexplicado, déjalo estar ahí, o sea, no intentes interpretarlo, porque yo creo que te metes en un berenjenal y un jardín que al final es complicado, ¿no? Aunque tengas tu opinión, ¿no? Y eso, sobre todo, le doy mucho valor cuando estás entrevistando a una persona que ha sido testigo de algo insólito,
que no va más allá de la interpretación. O sea, no te habla de fantasmas extraterrestres, seres de otros mundos. Dice, bueno, mira, esta es la situación. Luego ya a partir de aquí, tú eres el experto, tú sabrás. Pero yo no sé lo que vi, pero yo te digo que lo vi, ¿no? Entonces, esa contundencia sin entrar en interpretaciones es bastante interesante desde mi punto de vista. Claro. Y luego tu tocaya de las apariciones en fotografía, Me Bajo el Mundo, te pregunta: si tuvieras que escoger algún integrante del equipo de Cuarto Milenio como alma afín, ¿quién sería y por qué sería Luis Uriarte? Qué bueno, qué bueno. Hombre, querido Luis Uriarte, es que vamos, es la caña. Yo, Luis Uriarte, es que es curioso, ¿no? Nos conocemos hace un montón de años, porque él es de Vitoria, y no habíamos coincidido tanto hasta que empezó a meterse un poco en el mundo milenario, ¿no? Y es curioso porque yo siempre, le conocí como os digo, le conozco hace un montón de años y habíamos hecho cosas esporádicas. Él se movía por unos ambientes, yo por otros, a veces coincidíamos y yo le tenía mucho aprecio porque le veía que era un chaval, primero es buena gente, es muy discreto y luego a nivel de tecnología es que era la leche. O sea, desde el minuto uno que le conocí, este hombre a mí me sorprendía, ¿no? El MacGyver español. Exacto, los inventos que hacía y todo adaptado al mundo del misterio, que es lo que también le apasionaba, ¿no? Pero realmente, si os digo la verdad, aunque nos conocíamos, bueno, a veces coincidíamos. Mira, hay una nota muy curiosa que me está acordando ahora. Aquí cuando se convocó no recuerdo ya el año, la alerta OVNI que convocó, la segunda creo que fue, que convocó Milenio 3, convocó una alerta OVNI no sé si fue el 9 de junio del 2000, bueno, no recuerdo el año. Pues resulta que a mí, como corresponsal de esta zona, me mandaron al puerto de Herrera, ¿no? Al Balcón de La Rioja, que es una frontera natural entre Álava y La Rioja, y es una zona mítica porque precisamente en los años 70-80 pues es un lugar caliente de avistamientos, de supuestos encuentros con humanoides, y bueno, desde siempre ahí se habían hecho alertas OVNI, ¿no? Entonces cuando me propusieron participar en esta historia, le dije yo a Iker, mira, pues vamos a este lugar porque históricamente y ufológicamente tiene sustancia y es un lugar que es muy bonito y para que la gente acuda y tal. Entonces, claro, yo quedé ahí con un par de amiguetes que íbamos a llevar ahí pues unas mesas de camping y un portátil y un telescopio y poco más, ¿no? Entonces, claro, llegamos ahí al Balcón de La Rioja y me encuentro con Luis Uriarte. Hombre, Luis, tal, no te pierdes una, tal y cual. Y estaba montando ahí su chiringuito. Claro, su chiringuito tenía un todoterreno habilitado para ver el cielo, puso allí una carpa con una serie de aparatos, sí, en fin, montó más tecnología que vosotros con la radio. Exactamente, claro, y cuando venía la gente preguntando por mí o por el responsable de la alerta, se iban donde Luis. Claro, que ya era aquí yo montado y nosotros estábamos ahí con la mesa de camping, ¿no? O sea, y echábamos unas risas de la leche. Y dices, no, es que normal, Luis, tío, es que montas aquí unos espectáculos que al final la gente... Pues bueno, así era Luis, era para todo, ¿no? Pero realmente el punto de inflexión de Luis, un poco con el que empecé yo a colaborar más asiduamente y que, bueno, que al final, pues eso, la habéis acabado conociendo todos y se ha hecho todo un personaje en el mundo milenario, fue con el Milenio Live que hice desde Ochate, ¿no? Sí. Sería el cuarto o quinto programa para Milenio Live y que todavía andaba experimentando y veía que aquello funcionaba y que a la gente le gustaba. Y resulta que, claro, me llama el vuelo de Diego Marañón y me dice, oye, Enrique, vamos a hacer un Milenio Live desde Ochate, píllate un palo selfie, el móvil, ala, y te vas allí al campo. Y digo yo, vale, venga, estupendo, sí, encantado, oye, que había visto los Milenio Lives anteriores y me gustaba el formato y la idea, ¿no? Pero claro, luego le cuelgo y empezando a pensar, digo, joder, pero yo con un palo selfie por Ochate andando ahí solo, me voy a soñar, me va a pegar un galletón allí por el monte que... Y total, que le llamo a Luis Uriarte y le digo, oye, Luis, tengo que hacer una conexión para Milenio Live. Joder, ¿tú cómo harías? ¿Tiro del 4G? ¿Me llevo algún tipo de wifi portátil? ¿Cómo lo harías tú? Joder, me empieza ahí, pues mira, hay una cámara y tal, no sé qué, me empieza ahí a envolver. Y le digo, oye, Luis, ¿por qué no te vienes tú conmigo? Eso, déjate de tonterías. Déjate de historia, para acá. La tecnología soy muy torpe. Digo, ¿por qué no te vienes tú? Y mira, tú eres mi cámara, tío. Yo suelto ahí el rollo y tú me sigues. Y dices, sí, el tío encantado, es una ilusión de la leche. Total que, claro, quedamos el día anterior con Diego para hacer la prueba de conexión desde el propio chat y le digo a Diego, mira, oye, no, que al final en vez de un palo selfie me he traído aquí a Luis Uriarte y nada, que me va a echar una mano como cámara y yo creo que va a salir mejor la conexión. Y, vale, estupendo. Claro, cuando empezamos a hacer la prueba, vamos, se veía de lujo, se veía con una calidad HD allí, vamos, parecía que estamos con un Smart TV allí delante, ¿no? Y Diego quedó flipado. Y total, que luego se lo comentaron a Iker y efectivamente en el directo que se hizo ya el viernes para Milenio Live desde Ochate, pues la conexión fue con una calidad de imagen terrible. Sí. Hasta ahora, los 4 o 5 que se habían hecho, pues eso, era pues Javi Pérez Campos con su móvil en el campo, Gonzalo Pérez Sarro también con el palo selfie en el campo,
Claro, y no se veía bien porque se veía borroso, se veía oscuro, pero no, aquí Luis Uriarte llevó unos focos, llevó una cámara de no sé qué, claro, y yo salía con una nitidez que parecía un informativo de cualquier cadena, ¿no? Y bueno, y ahí que se quedó fascinado por eso, por el entusiasmo y la tecnología de Luis Uriarte, y a partir de ahí pues empezaron a contar con él y bueno, y hasta ahora, ¿no? Que es partida fundamental de la tecnología. Pero el despliegue de Luis. Eso es, la culpa la tuvo Diego Marañón y el palo selfie, que era lo que me exigía a mí para ir a Ochate. Y además, si no recuerdo mal, ese fue el programa en el que proyectasteis contra la torre de Ochate. No, ese no fue. No. ¿O fue en el viaje? Eso es. Ese fue del viaje, exactamente. En ese todavía no. Lo de la proyección sobre la torre de Ochate de Mino Live fue dentro de la ruta que se organizó en los viajes de la nave del misterio a Ochate, ¿no? Que estuvimos aquí en Vitoria cenando, dando una pequeña charla del tema, y luego fuimos en autobús hasta Ochate, y allí a Luis Uriarte se le ocurrió eso. Oye, ¿por qué no para hacer la conexión, en vez de hacerla de una manera, pues eso, en el portátil o en un móvil, joder, proyectamos sobre la torre? Y digo, hostia, tío, ¿qué me estás contando? Pero eso se puede hacer. Que sí. Y efectivamente, fuimos el día anterior a hacer la prueba con Diego Marañón otra vez, y ahí lo proyectamos y era algo... Vamos, lo veíamos y te quedabas fascinado. Digo, joder, qué chulo es esto. Sí. Ahí es cuando me pediste, creo que fue el sello de lo de Treviño, ¿no? Eso es. Exactamente, ahora lo recuerdo. Sí, como el tema de Lodi en Treviño es un clásico a la hora de comentar el caso de Ochate y de esa zona ufológica, te acuerdo, joder, pues con el artista que se ha quijado a que me haga ahí el sello del avistamiento, y bueno, ya lo estuvimos. Yo iba con mi tableta, con mi iPad, enseñando fotos, pero la conexión proyectada sobre la torre, la gente quedó maravillada. Y luego la conexión con Iker interactuando también con los que estábamos allí, pues claro, era visualmente mucho más bonito, ¿no? Imagínate la cara, luego lo pensamos, imaginamos la cara de la gente que igual pasando por la carretera o en pueblos colindantes veían sobre la torre, hay una imagen, ¿no? De Iker y Carmen allá. Yo ya no le faltaba Ochate, ¿no? Que haya apariciones ahí sobre la torre. Pero sí, fue una experiencia, estuvo muy bien. Como siempre, pues eso, Uriarte superándose, ¿no? Que parece que ya ha tocado un techo y que va, siempre hay un escalón más y uno más y así sigue. Ahí va. ¿Me vais a perdonar? Pero ha habido aquí un poltergeist involuntario. A ver ahí. Ahí, vale. Y ahora creo... Se me ha enganchado el cable del iPad de los cascos y... Ahí. Perfecto. Y ahora no sé si Jadoga tenía un cuestionario ufológico que te quería hacer antes de seguir con las preguntas de la gente. Buena taza que tiene el amigo. Buena taza que lleva el amigo. ¿Te das cuenta? A ver, espera. Ahí. Eso es. La taza con el logo. La taza. Haciendo aquí publicidad subliminal. Pues sí. Bueno, es un pequeño test que se haría a todos los invitados aquí a Desnudando al Misterio. Son 10 preguntas, un test rápido, ¿de acuerdo? Y algunas las has ido respondiendo. Yo te las voy haciendo, ¿vale? Y tú vas respondiendo, Enrique. Venga, vamos a ver. perfecto. La primera sería ovnis o fantasmas. Ya creo que las has contestado anteriormente. Sin duda. Directamente. Eso es. ¿Libro o película? Libro. ¿Ciencia ficción o terror? Terror. ¿Pasado o futuro? ¿Pasado o futuro? Sí. Pues mira, igual pasado. ¿Qué te sugiere? Pasado, no, pero ¿sabes por qué? A mí me gusta mucho enredar en hemeroteca, sobre todo cuando te acercas a un caso misterioso y tienes que tirar de hemeroteca para investigar historia, porque a veces la anécdota del fantasma o el ovni o lo que sea se queda a un lado y acabas documentándote a nivel histórico de lo que sea, y a veces descubres cosas muy interesantes, ¿no? Del pasado y de la historia de los lugares. Por eso digo pasado, sí. Muy bien. ¿Soñador o realista? ¿Cómo te consideras? Algo intermedio, ¿eh? O sea, ni soy muy realista ni muy soñador. Soy ahí una cosa... Si tengo que elegir, igual realista, pero sí, me gusta... O sea, algo intermedio. No sé cuál sería el término intermedio. Perfecto. ¿Blanco y negro o color? Blanco y negro, sí. Y precisamente igual también... Sí. Perdona, y precisamente igual enlazando con lo del pasado, por el localizar esos documentos o localizar esas fotos o esas crónicas de hace un montón de tiempo, ¿no? Que son en blanco y negro y tienen su encanto especial, ¿no? A la hora de investigar. Totalmente de acuerdo con eso. La búsqueda, exactamente. Una búsqueda en blanco y negro, exactamente. Eso es, correcto. ¿Perros o gatos, Enrique? ¿Perros o gatos? Pues soy más de perros, sí. Más de perros. He tenido perro, sí, y soy más de perros, sí. ¿Bailar o cantar? Coño. Pues mira, si te digo la verdad, lo que se tercie, o sea... O te bailas o te cantas. Muy bien. Te quiero decir que si estás de fiesta y estás por ahí, pues eso, en buena compañía, pues oye, a lo que se tercie. Muy bien.
¿Abducción o avistamiento? ¿Para sufrirlo yo, te refieres? Por ejemplo. O para investigarlo. O para sufrirlo tú, sí. Bueno, para, no sea sufrirlo. Vamos a decir, para investigarlo, abducción. Ajá. Me parece interesante. Y sí, para sufrirlo, pues no sé qué decirte, ¿eh? Para sufrirlo... Sí, también la aducción, ¿por qué no? Depende, hablemos de la aducción donde te metían cosas o de la aducción más futura donde ya, claro. Es que, mira, no quería tocar ese punto, pero claro, o sea, el relato, la secuencia habitual, ¿no?, del relato de aducción es esa, digamos, ese análisis con esas sondas que te las meten por donde quepan, y la verdad que... Pero bueno, luego el testigo no se acuerda de nada, también es cierto, ¿no? Al final, no sé, o sea que... igual mejor avistamiento, vamos a dejar avistamiento. Se me están quitando las ganas de aducción. Muy bien, muy bien. Avistamiento. La última pregunta, Enrique. ¿Ciencias o letras? Pues mira, yo por mi formación, vamos a decir, académica, soy más de ciencias, pero es que los derroteros de la vida, hecho todo el misterio, igual me han llevado más al tema de las letras, ¿no? Yo creo que ambos lados tienen su lado interesante, ¿no? Y yo creo que al final en mi vida en general las dos partes yo creo que son fundamentales, ¿no? Y la ciencia es la ciencia, o sea, y más en los tiempos convulsos que estamos viviendo, la ciencia, digamos, es fundamental. Pero las humanidades, las letras, yo creo que también es importante, ¿no? Cultivar ese tipo de parte del ser humano que a veces parece que es más denostado, ¿no? Diciendo, no, la ciencia está... Sí, la ciencia es importante, claro que sí, pero las letras... Digo, y me baso un poco más que nada, pues eso, en mi trayectoria misteriosa, académica, en fin. Y además en el misterio hay que usar las dos, porque lo que dices tú de investigación es letra y luego la investigación del pasado, recortes y todo, y luego está lo que une Luis Uriarte, todo el tema de la ciencia pura, desmontarlo o no. Claro, es que imagínate esta charla que estamos teniendo ahora, o sea, hace 10 años, y no es mucho tiempo... Pues bueno, igual algo más, pero vamos, sería impensable, ¿no? Que estés ahí con unos amiguetes charlando, uno en Madrid, otro en Vitoria, otro en Jerez de la Frontera, que de alguna manera los Minero Live que se está cascando Iker Jiménez, ¿no? Al final es un uso de la tecnología que sería impensable, ¿no? Hace ciertos años, ¿no? Entonces al final yo creo que no hay que cerrarse a nada, o sea, hay que estar abierto un poco a todo, ¿no? Y tiene su encanto el tema de las letras, como bien dices, a la hora de investigar, pero claro, la ciencia es fundamental, eso es. Claro. Totalmente. Muy bien, gracias Enrique por responder a las preguntas. Nada, un placer. Bueno, y ahora Pablo seguirá ahí con... Sí, porque aquí hay... Saca la lista. Ahí tenemos para aburrir a Enrique. Aquí porque... Eso decía, para que continúe la resaca. Esto va a ser aburriendo a Enrique, ¿no? De hecho, hay una pregunta que ha creado conflicto durante las últimas semanas entre Asier de Presley, que seguro que también lo... Bueno... Otra figura, tu amiga de Bajo del Mundo y yo, que luego te la haremos para ver si la zanjamos de una vez, pero a raíz de... Ya sabes, ¿no? He visto la discusión, pero mira, os voy a dar una pista.